El Señor nos está llevando a preparación, nos está llevando a preparar nuestros corazones, aún para servirle de una manera mejor, aún para servir a otros. Y quiero comenzar con el mensaje de hoy, que el punto principal es cómo Dios nos está llevando a preparar el lugar donde Él va a visitar. Sea nuestras vidas, sea la vida de otras personas, sea una ciudad. Y voy a comenzar así contando una historia. Y dice así: antes de que los comunistas ocuparan el territorio de China, fue llevada a un hospital cristiano en Cantón una mujer muy enferma. Allí la mujer oyó hablar de Cristo y le entregó su vida. Un día la mujer le preguntó al doctor: doctor, ¿cuánto tiempo más puedo vivir si permanezco en el hospital? Más o menos 4 meses, fue la respuesta del doctor. ¿Y cuánto viviré si me voy a mi casa? Más o menos 2 meses, le contesta. Entonces me voy a mi casa, dijo la mujer. Pero usted perderá la mitad de la vida que le queda, añadió el doctor. Una luz de gozo iluminó el rostro de aquella mujer y dijo con gran animación: ¿cree usted que yo tendré gusto de dar la mitad de mi vida para decir a mis parientes y amigos la historia de amor de Cristo? De acuerdo con su voluntad, la mujer salió del hospital y se fue a su casa para pasar el corto tiempo de vida que le quedaba y emplearlo compartiendo las buenas nuevas que había sido una fuente de consuelo para ella. En verdad, ella amó mucho. Hay un sacrificio en el cual nuestras vidas deben estar dispuestos a hacerlo, y es ese sacrificio de amar a Dios, de servir a Dios. ¿Qué era este sacrificio de esta mujer? Esta mujer había decidido pasar todo el tiempo de vida que le quedaba, que le restaba, en sembrar en el corazón de sus parientes y contarle de ese gran amor del Cristo que la había salvado, que la había perdonado. Mire cómo diciendo: 4 meses en el hospital, prefiero 2 meses en mi casa y poder compartir de la palabra del Señor, sembrando la semilla del Señor, sembrando esa palabra donde Jesús, el Espíritu Santo, después iba a hacer la obra en todos ellos. Amén, ¿lo cree? Porque nadie de nosotros puede convencer a nadie. Ahora, todo lo que nosotros en la vida queremos que salga bien, debemos prepararlo. En la vida, todos los días, las amas de casa o aquellos que cocinan dedican 1, 2, 3 horas para preparar un plato de comida. Según el tipo de preparación, comprar los ingredientes, tomarse ese tiempo, venir, cortar, picar, hervir, hornear, freír, lo que sea. Pero todo esto debe ir acompañado por amor, y en todo lo que hagamos en la vida, sea que nos preparemos para una carrera universitaria, sea que nos preparemos para salir, sea que nos preparemos para ir a jugar al fútbol, aunque sea, pero requiere de un tiempo, requiere de esa necesidad de amor, de ganas, de compromiso, un tiempo de preparación. Y vamos a ver algunas de las ocasiones que nos habla en la Biblia de preparar y en qué situaciones con más razón. Ahora, por ejemplo, debemos prepararnos para ofrecer sacrificio al Señor. En una historia estaba Elías y había confrontado contra los profetas de Baal. Y le decía: si Dios, el Dios de ustedes, vamos a ofrecer sacrificio, ustedes y yo. Si el Dios de ustedes es el que enciende el sacrificio, ese va a ser el Dios. Y si es mi Dios, ese va a ser el Dios. Y allí la encontramos en la historia,
en Primera de Reyes capítulo 19 y el versículo 23, estaba él pidiendo esto y dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y lo invocaré el nombre de Jehová, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Les pareció muy bien. Los altares eran hechos de piedra, donde se ponía fuego, se ponía leña, se ponía el sacrificio y se encendía fuego. Pero este era un desafío que iba más allá de lo que la gente podía hacer, sino que decía: el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios. Versículo 30, ya habían hecho ellos, se sajaban, gritaban, y él le decía: ¿qué pasa? ¿Tu Dios no te oye? Entonces le tocaba el turno ofrecer a Elías. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuántas veces encontramos que ese altar, esa ofrenda que queremos dar a Dios, se encuentra y encontramos nuestra vida que es ese altar destruido? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ofrendar a Dios? ¿Cómo hacemos para levantar nuestras manos en sacrificio de alabanza, en abrir nuestra boca? Cuando quizás escuchamos hasta voces que nos dicen: vos no podés hacer nada a causa de tu pecado, Dios no te ama, ¿para qué vas ahí? Si mirás, sos igual, no has cambiado nada. Y todas estas voces son las que vienen destruyendo nuestro altar y nos dicen: ¿para qué vas a ofrecer alabanzas a Dios? ¿Para qué vas a cantarle? ¿Para qué vas a orar? Entonces comenzó a arreglar ese altar arruinado. Dice: tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras el altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Allí estaba armado el altar. Todavía alrededor del altar había agua. Y armó el altar con piedras, 12 según los hijos de Israel. Puso la leña y puso el sacrificio, igual como lo habían hecho los demás. Pero tampoco había llevado fuego. Y allí el versículo 37 comienza a orar. Y vamos a entender algo, que cuando Dios acepta un sacrificio, Él trae fuego sobre ese sacrificio. Cuando Dios se agrada de nuestra alabanza, cuando Dios se agrada de nuestro servicio, Él aún comienza a trabajar en nuestras vidas. Él aún pone de ese fuego, de esa pasión, de esa necesidad aún de buscarle más, de querer darle más. Señor, aún lo que te ofrecí hoy es poco. Señor, quiero rendir toda mi vida, quiero sacrificar todo lo que soy para ti. Y dice el versículo 37, comenzó a orar: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él no estaba dudando de Dios, pero él estaba queriendo que aún ellos puedan conocer a ese Dios que él conocía. Por favor, ten misericordia, quizás decía. Y el versículo 38 respondió:
Dios. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire si Dios no había respondido a su oración. Mire si Dios no le había agradado su sacrificio. Mira si Dios no se había hecho poderoso delante de todos los otros dioses que habían allí. Dios había sido el que ganó esa batalla, como siempre lo hace. Ahora, también nos enseña la Biblia, y Jesús nos enseñó, que para orar debe haber preparación. No, es tan fácil orar, uno puede estar parado y orar, uno puede estar sentado, arrodillado, pero ahora cuando queremos realmente presentarnos delante de Él, necesitamos un lugar aparte, que nuestro corazón sea callado de todos los ruidos que escuchamos, que nuestra mente pueda tranquilizarse. Y ahí lo decía, donde destinamos tiempo, separamos un lugar, un rincón, una habitación, algo privado. Traemos delante de Él agradecimiento, traemos necesidad, tomamos un compromiso, y todo esto lo hacemos aún por amor. Así, cuando estaba enseñando el Sermón del Monte, sus discípulos le habían pedido que les enseñe a orar. Y en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en ese lugar secreto, un lugar apartado. No sé si a usted le habrá pasado, a mí sí me pasa. A mí me cuesta mucho orar donde hay mucho ruido. Me cuesta orar cuando otro está orando fuerte. A mí me cuesta. Pero ahora cuando ya estoy solo, cuando estoy en silencio, ahí quizás puedo coordinar mis palabras, orar con el corazón, orar con la mente. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Una de las puertas más grandes que aún uno tiene que lograr cerrar es esta. Que ahí nomás nos acordamos de hacer una llamada, de ver un mensaje, de contestar un mensaje, de que teníamos que hacer algo. No sé, es como que justo en ese momento todos nos acordamos. Pero ese es el momento donde quizás nosotros tenemos que cerrar esa puerta, acallar nuestro espíritu y comenzar a orar. Y dice, y ese nuestro Padre que está en lo secreto, recompensará en lo público. Nuestro Padre que está en lo secreto escuchó nuestra oración y va a responder a su tiempo y a su manera. ¿Lo crees? Pero lleva un tiempo de preparación, es prepararnos para que Dios hable a nuestros corazones. Es en ese momento también que podemos escuchar la voz. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios estando en un recital de rock? No sé, por decir. ¿Cómo puedes escuchar a veces la voz de Dios cuando hay tanto ruido alrededor que si nos habla, te aseguro que sí lo vamos a escuchar? Pero cuando tú estás en silencio es cuando escuchas su voz. Cuando estás allí leyendo su palabra es cuando ahí resaltan esas palabras y es Dios hablándote. Prepararnos aún para servirle. Y yo tanto de preparación para servirle, no sé, para una clase de escuelita, o para cantar, o para tocar, o para dirigir, o para predicar, o para limpiar el salón. ¿Sabes? Cuando nosotros nos preparamos realmente significa que sabemos a quién servimos. No estamos sirviendo a cualquier hombre, no lo estamos haciendo para un hermano nuestro de la casa, estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto requiere un compromiso. Un compromiso significa cumplir horarios,
compromiso significa yo no fallo. Un compromiso significa yo voy a estar. Un compromiso lleva una limpieza de nuestro corazón. Presentarnos delante de Él con manos limpias, con un corazón puro. Porque si no, no sirve así. ¿Sabe? Que si no hay limpieza, particularmente aquellos que estamos dirigiendo, estamos llevando muerte sobre el pueblo. Porque si yo estoy en pecado, llevo pecado y el pecado es muerte. Amén. Miren la importancia que es de alabar a Dios, la importancia que es de servir a Dios, la importancia de predicar. No es así nomás, no, yo vengo así nomás y toco y canto y sirvo y me presento la clase, esa clase que ya la tenía preparada hace 3 meses atrás. No, lleva una preparación. Dios le había enseñado así ya a Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 17. Allí a la entrada del tabernáculo, antes de casi ofrecer el sacrificio, había una fuente. Esta era una fuente de bronce. Y dice así, Éxodo 30, 17 al 21 voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con la base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, porque ellos eran los que estaban ministrando. ¿Y qué significa lavarse las manos y los pies? Es lavarnos y ser limpios de nuestras actividades. Jesús le decía así también a sus discípulos. Dice, ustedes están limpios, ustedes no viven en pecado, pero sí necesitan ser limpios de las cosas que suceden en un día. Porque en un día uno puede tener un mal pensamiento, haberse enojado, haber pasado algo y tu corazón estar allí como revuelto. Es el momento de presentarse delante de Dios. Límpiame, limpia mis manos, limpia mis pies, limpia mi corazón, limpia aún mis pensamientos, que pueda servirte con un corazón limpio. Entonces le decía, Aarón y sus hijos, aquellos que servían en el altar, deben estar limpios. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Yo les decía que cuando ofrecemos sacrificio a Dios, cuando venimos delante de Él, debemos hacernos con manos limpias, con un corazón limpio, porque si no hay muerte en nosotros. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, si nosotros no preparamos nuestra vida para encontrarnos con Él, hay muerte. Y yo llevo muerte. Entonces, dice, mire, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. De pronto usted no habrá visto quizás un pastor, un ministro de alabanza, un músico caer muerto. A mí tampoco, yo tampoco lo vi. Pero ¿sabe lo que muere? Tu espíritu. Porque de pronto te presentaste delante de Dios con manos sucias y decías, no pasó nada, todavía estoy bien. Entonces mañana puedo presentarme como quiera. Total, yo ya sé cómo se canta, ya sé cómo se predica, ya sé cómo se toca. Entonces yo voy a estar así nomás. Pero ya no sabes que Dios ya se apartó de vos. Su gracia, su misericordia ya no está. Hay muerte. Hay una comunión que se ha cortado entre Dios y el hombre. Por eso, siempre estar limpios. Amén. Le decía al profeta Isaías que cuando venga Jesús,
Lo alto va a tener que bajarse, lo bajo va a tener que levantarse, lo torcido se va a enderezar. ¿Y por qué para escuchar la palabra del Señor lo alto tiene que bajar? Aquello que es arrogante, aquello que dice, ¿y para qué yo necesito del Señor? Tiene que bajar. Y a ese que dice, yo no lo merezco, yo no puedo ni ir. Bueno, levántate, porque para ti es la palabra. Y a ese que camina en caminos torcidos, que va por todos lados, ponte derecho y escucha al Señor. Eso es lo que nos invita, porque dice Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿Vieron que hay que preparar el lugar, preparar el camino para que venga el Señor? Hay que preparar ese camino. De pronto nosotros a veces, ¿cómo preparamos un corazón para que reciba al Señor? A veces quizás nuestras palabras no salen, pero lo traemos, lo presentamos delante del Señor y le decimos, ahí está, Él es el que puede cambiar tu corazón. Él es que puede cambiar tu condición, puede cambiar tu vida, como lo hizo conmigo. Amén. Y fueron enviados los discípulos en un momento, habían sido enviados 2 veces, una vez envió a los 12, en otra ocasión envió a 70. Algunas de las versiones dice que podrían haber sido 72 también. Y quiero leer un poquitito esta escritura que se encuentra en San Lucas capítulo 10, y desde el versículo 1 al 12 voy a leer. Cómo el Señor los enviaba a que preparen el lugar donde Él después iba a ir. No eran ellos los encargados de llenar ese lugar, porque era Jesús el que iba a llenar sus vidas, iba a cambiar sus vidas. Y dice así la Escritura. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Esta es la palabra quizás más importante de este mensaje. Cómo enviaba a sus discípulos a preparar el lugar donde Él había de ir. Estoy seguro que le habrá pasado como me pasó a mí, donde de pronto puedes haber dado o puedo haber dado un mensaje diciéndole, pero lo que vos necesitas es al Señor. Él puede cambiar tu corazón y nada pasa. Y nada pasa. Decir, no, con este mensaje fabuloso que he dado, ¿sabes qué? Viene a la presencia del Señor y nada pasó. Pero hay algo que pasó. Quedó sembrado una semilla. Donde ese corazón empezó a ser preparado para poder recibir al Señor luego en su corazón. Así que cada vez que el Señor te envíe a algún lugar, ve, porque vas a ir a preparar el lugar donde Él va a venir, el lugar donde Él va a posar, el lugar donde Él va a ser exaltado. Continúa diciendo su palabra. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante.
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, ¿qué hacía o qué hizo el Señor en esta ocasión? Designó a 70 discípulos, 70 de sus discípulos, que vayan de dos en dos a predicar el evangelio a toda ciudad donde él después iba a ir, a preparar ese lugar, que él visitaría más tarde. Vemos que estos discípulos no eran nada de especial. Él había elegido a 12, pero en esta ocasión había enviado a 70. ¿Quiénes eran estos 70? Eran discípulos que también le seguían, que también aprendieron de sus enseñanzas, que también había ese anhelo de amar y de servir al Señor, y aún de llevarlo a que otros conozcan también. Entonces el Señor los envía, los capacitó. No eran los más preparados, no sé si eran los más educados, no sé si eran los más capaces, no eran los de más alto nivel social, porque también había en la época aquellos que eran muy religiosos y conocedores de todas las escrituras, pero no creían en Jesucristo. Y Jesús los capacita para esta misión. Jesús le dio el poder para ir, para bendecir, les dio ese poder aún para sanar, para llevar a la gente. Y ellos, ¿saben lo que hicieron? Obedecieron, dispusieron sus vidas, sus talentos, pusieron delante de Dios, dijeron, heme aquí, envíame a mí, y fueron enviados. A pesar de que aún ellos, calculo que se dieron cuenta la necesidad de obreros, el Señor también le estaba diciendo, oren ustedes para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Oren para que haya más personas que tengan un corazón dispuesto como el de ustedes, porque el mundo es grande, es espacioso, y la mies no está dentro de la iglesia, la mies está afuera. Así que si alguien le dice enviar obreros a su mies, no es enviar obreros dentro de la iglesia, sino afuera. Allí es donde hay mayor necesidad. Siempre hay trabajo en el servicio cristiano. No, pero no sé qué hacer. Siempre hay algo para hacer. Primero, hay una necesidad de orar por las personas a quienes han de ser alcanzadas por Cristo. Eso estamos haciendo, ¿verdad? Estamos orando. Señor, ten misericordia de aquellos que no han sido alcanzados. Señor, que aquellos corazones puedan aceptar tu palabra, puedan creer en ti. Luego, ir a compartir y llevar ese mensaje de salvación a los inconversos y orar para que ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador. Esa posibilidad de orar la tiene todo el mundo. Quizás no todos de salir, pero sí todos de orar y de rogar al Señor de la mies. Cada uno puede encontrar también esa manera de poder abrazar esa cosecha que el Señor te da y ser útil en distintas circunstancias, ser útil para toda la obra del Señor. Ahora, hay algo que el Señor también le estaba advirtiendo. Cuando el Señor está haciendo algo, cuando hay un movimiento, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, cosas suceden en contra. Hay alguien que no le gusta. Está el espíritu de Satanás que también comienza a chocar, comienza a haber oposición. Y aquellos que son enviados, les decía,
tengan cuidado, ustedes son enviados como cordero en medio de lobos. Ustedes pueden ser destruidos si no están cuidados por el buen pastor. Amén. Ahora el Señor les daba una orientación, les enseñaba algo. Dice, cuando lleguen a un lugar, quédense en una sola casa. No anden de casa en casa, porque esto de estar de casa en casa puede suceder celos, envidias. Los humanos somos, ¿sabe lo que hay en aquella casa? Y vamos y contamos en la otra. Entonces, no, quédense en una casa. Coman lo que le pongan enfrente, tomen lo que le pongan enfrente, y desde ese lugar van a salir al servir al Señor. Aún a aquellos de la casa le decía, el obrero es digno de su salario, como diciendo, aquellos que eran hospedadores también iban a sustentar a estos que andaban predicando. Ellos iban a quedar en ese lugar para dormir e iban a salir a predicar, a presentar el evangelio. Aún dice, sanad enfermos. Ni siquiera les estaba diciendo, orad por los enfermos para ver si se sanan. Sanad enfermos. Cuando el Señor te está enviando, hay un poder que Él te da de poder llevar sanidad. Así que debemos creerlo y debemos aún animarnos a orar por aquellos que están alrededor nuestro enfermos. Porque dice que la oración de fe sanará al enfermo. Cuando tú oras con fe, cuando tú oras creyendo, no es tu mano, no es tu oración, es Dios a través tuyo. Y tú puedes ser útil en las manos de Dios. Ahora, el ejemplo de estos discípulos, la manera en que ellos se comportaban, la manera en que ellos predicaban, iba a ser el canal por el cual otros iban a conocer a Cristo. Iba a ser el canal por el cual la gente iba a estar dispuesta a escuchar a los discípulos de Cristo. ¿Para qué voy a escuchar a Cristo si mira cómo son sus discípulos? Así que mire de importante que es ser el discípulo de Cristo y obedecerle a Él y respetarlo y hacerlo con amor. Ahora, donde no te reciban, salgan de esa ciudad, sacudan el polvo aún de sus pies, y Dios iba a traer juicio en el día final. Dice, donde el juicio sobre ellos va a ser aún peor que lo que fue para Sodoma. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, rechazaron al Salvador. Y lo dice en San Juan 3:17, que la condenación es por no haber creído en Jesucristo. Amén. Prepara el lugar en tu corazón para Él. Prepara tu vida para agradarle. Prepara tu vida para servirle. Prepara tu vida para orar. Prepara tu vida para ser un verdadero hijo. ¿Sabes por qué? Porque Él también está preparando un lugar en los cielos para los suyos. Él no te está pidiendo que hagas un esfuerzo que nunca va a ser recompensado. Porque cuando tú le sirves a Él, cuando tú le amas, cuando tú eres su hijo, tienes que saber que desde ese momento has comenzado a vivir la vida eterna y has comenzado a vivir las bendiciones del cielo. San Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. El Señor está preparando un lugar para ti en los cielos. Prepara tu vida para que tu corazón sea el lugar donde Él quiera habitar aquí en la tierra y servirle con todo el amor, con toda tu fuerza, con todo tu sacrificio. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos estás invitando
a seguirte, a servirte, a bendecir tu nombre, aún a poder llevar ese mensaje de salvación a otros. Señor, usa nuestras vidas y te damos gracias porque tú nos invitas, Señor, a que seamos parte de tus discípulos, parte de ese reino de los cielos que se ha establecido aquí en la tierra. Señor, y que nuestro corazón siempre tenga un lugar para ti. Señor, y gracias porque tú estás preparando un lugar para nosotros en los cielos. Señor, envíanos al lugar donde tú quieres que vayamos. Señor, pon palabras en nuestras bocas para llevar bendición a otros, para que tu Espíritu Santo pueda habitar también en otros y traer salvación. Te damos gracias por todo. Sea exaltado tu nombre. Amén, amén y amén.